de los 390 alumnos que hay matriculados en este ciclo. Solamente se han conectado cerca de 220, terminaron 180. Bueno, quizá cosas más importantes que hacer un domingo por la tarde, estudiando. Bueno, como estudiante de medicina lo dudo, porque todos los domingos cuando yo estudiaba era estudiar. Supongo que los que no han estado en la clase y no han escuchado, supongo que han visto el video. Supongo también que han estado estudiando y han estado en la semana. ¿Por qué? Porque no se debe perder el tiempo. Si no han estudiado las primeras semanas, ya perdieron su tiempo. Ya, porque farmacología no se estudia al final. No lo van a entender ni van a tener tiempo para. Ya el examen viene hasta el tema de hoy, o cuando esté en el ciclo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con el tema 6, que se encuentra de la tercera semana ya, sobre el sistema nervioso autónomo, donde vamos a hablar todo lo que es la transmisión, o digamos, la farmacología colinergia y del sistema simpático, y adherencia y ¿de acuerdo? Aquí es, como les vuelvo a repetir, netamente fisiología. Así que vamos a recordar, ustedes que son fisiólogos. El sistema nervioso se va a dividir en el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. Siempre recordar que el sistema nervioso central que está formado por el encéfalo, tronco, la médula espinal, y el sistema nervioso periférico formado por lo que es el sistema nervioso somático, que es, digamos, lo que podemos controlar, y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático, vuelta, se divide en lo que es, digamos, pares craneales. Aquí. ¿Tu nombre? Kevin. Dime, Kevin, ¿cuántos segmentos medulares tenemos? ¿Tú qué dices? ¿Cuántos segmentos medulares hay? A ver, anatomía. Historia de función 1. ¿Cuánto? 31 segmentos medulares. 8 cervicales, 12 dorsales, 5 sacros, 5 lumbares, 5 sacros y 1. Vértebras. Segmentos medulares son 31 porque de cada segmento pasa un par de aquí. Todos sabemos que son 31 pares aquí. Y en el tronco encefálico tenemos 12 pares craneales. Indica todo lo que es el sistema nervioso autónomo. Perdón, somático. El sistema nervioso autónomo sí que se va a dividir en dos grandes grupos, que es lo que vamos a hablar bien. El simpático, llamado tóraco-lumbar, porque las fibras parten del sistema de la zona torácica y lumbar. Y el sistema parasimpático, llamado cráneo-sacro, porque sus fibras parten de la zona craneal y sacra de la médula. Y aquí está la segunda imagen. Y todos sabemos, y eso ya lo saben desde fisiología, desde anatomía, desde el colegio incluso, que el sistema simpático y parasimpático tienen sus acciones y efectos son opuestos. El parasimpático produce radicalia, el simpático produce el parasimpático produce miosis, el simpático produce mimesis, y eso ya lo sabe. Eso es, digamos, entonces, ambos, por ejemplo, el sistema parasimpático actúa en ciertos receptores que son los muscarínicos y el sistema simpático en receptores alfa y beta. Presentan funciones opuestas, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que ya hemos estudiado las semanas anteriores, ¿tu nombre? Ronald, ¿qué tipo de antagonismo sucede entre el sistema simpático y parasimpático? Si has escuchado la clase, has visto el video, sabes a lo que me refiero. Si no, no sabes a qué me refiero. Esperamos que otro sí. Bueno. Como dice el video, vamos a escuchar la clase. ¿Y cuál es lo mismo? Y se le gusta un discurso y quiere volverlo a llevar. ¿Listo, no? ¿Qué dice el concepto? Distintos receptores, funciones o efectos opuestos. Uno produce broncoconstricción, el otro broncodilatación. ¿Cuál produce broncoconstricción? El parasimpático produce broncoconstricción.
Ojo, si no saben las funciones del parasimpático, no van a entender los efectos de los fármacos colinérgicos. La farmacología, chicos, es una extensión nada más de la fisiología. Si ustedes saben muy bien, se aprenden bien los efectos o las funciones de este sistema parasimpático, que debieron habérselo aprendido en fisiología, debieron habérselo aprendido hace 2 siglos, sabérselo de memoria, solo esto, inmediatamente van a saber lo que hace esto. ¿Por qué? Porque esto es lo contrario. Porque si ustedes se van a poner parasimpático, bradicardia, parasimpático, bradicardia, primero broncoconstricción, y de ahí de un rato se ponen a estudiar simpático, broncodilatación, simpático, taquicardia. Están metiéndole doble información al cerebro. Y el cerebro se sobrecarga y después se olvida. Porque el cerebro empieza a desechar. Entonces, si ustedes aprenden bien esto, simplemente deducen, analizan. Si el parasimpático produce broncoconstricción, inmediatamente lo contrario es broncodilatación. Si este produce miosis, este de acá produce midiasis. Si este produce hiperperistaltismo, el de acá produce lo contrario. Si este produce contracción de la vejiga, este produce lo contrario. Y si yo les hablo, ¿qué hace un fármaco colinérgico? Inmediatamente, si saben qué hace el parasimpático, un fármaco colinérgico me va a producir bradicardia, me va a producir hiperperistaltismo. Pero si no saben cómo funciona esto, fisiología, no saben cómo funciona. Y van a tener que doblegar información, demorar más tiempo. Y van a tener que volver a llamar fisiología. Entonces, diferencias estructurales también se notan, ¿no? Como ustedes ven acá, parasimpático cráneo-sacro y simpático toracolumbar. Las fibras del sistema nervioso autónomo, una vez que salen de sus zonas centrales, hacen un relevo en un ganglio, que se denomina el ganglio autonómico. El sistema simpático, el ganglio está cerca de la médula, y el sistema parasimpático está lejos de sus zonas centrales. Por lo tanto, las fibras del simpático me dan fibras preganglionares antes del ganglio, cortas, y postganglionares largas. El parasimpático lo contrario, preganglionares largas y postganglionares cortas. Acá estamos hablando de parte de las fibras, como les he dicho, del parte craneal, como el mesencéfalo, el bulbo, el puente, y de la parte sacra de los segmentos 2, 3 y 4. Recordar también que a través de los pares craneales que son somáticos emergen fibras parasimpáticas, siendo el principal nervio craneal parasimpático, ¿cuál es? El vago, el 10º par nervobásico. De ahí vienen los sinónimos de reacción vagal, tono vagal. Si ustedes escuchan en su cabeza, o en sus oídos, a través de sus oídos, escuchan el término vago o vagal, inmediatamente relacionan con su esquema para. Yo les pregunto, ¿la acción vagal qué produce en el corazón? Bradicardia, parasimpático. Por eso les vuelvo a repetir, tienen que saber bien los efectos o las funciones que producen el parasimpático. Aquí, miren lo que les he mencionado: fibras preganglionares cortas del simpático y largas del parasimpático. Otra cosa que tienen que darse cuenta que es igual en ambos es la neurotransmisión presináptica, es colinérgica de ambos, colinérgica, o sea, acetilcolina. Y sus receptores que se encuentran en el ganglio son receptores nicotínicos. Y como se encuentran en el sistema nervioso, se llaman nicotínicos neuronales. Porque después los nicotínicos se encuentran en la placa motora y a ellos se les llama nicotínicos musculares. Pero acá estamos hablando de los nicotínicos neuronales. Se encuentran en los ganglios. Los receptores nicotínicos, ¿a qué tipo de los receptores pertenecen? Yo no.
introducen o permiten el paso del ion sodio o de otros cationes, por lo tanto, ¿es excitatorio o inhibitorio? Excitatorio, muy bien. Receptores que permiten el paso de iones positivos son excitatorios. Entonces, ambos van a tener receptores nicotínicos neuronales y acetilcolina. En cambio, en la zona postsináptica, es decir, en el órgano efector, teníamos el simpático, noradrenalina, y sus receptores son alfa y beta. Y el parasimpático sí era acetilcolina, pero los receptores son muscarina. ¿Y qué tipo de receptores son estos? Metabotrópicos. Metabotrópicos. Entonces, vamos resumiendo todo lo que hemos hablado con este gráfico. Sistema parasimpático, cráneo sacro. Miren, sus ganglios están alejados de las zonas centrales. Sistema simpático, cadena relacionada con la ceja, la médula. Aquí mismo lo vemos, fibras preganglionares. Neurotransmisor. ¿Qué receptor? Nicotínico neuronal. Fibras postganglionares. Las que salen o parten del tronco encefálico a través del nervio vago, por eso se llama nervio vago o neumogástrico, porque va al pulmón, va a todo el tracto digestivo, viene a través del parte de arriba del tronco encefálico. ¿De acuerdo? ¿Y qué receptores son ahí? Muca y lo que parte de las fibras de la zona sacra va a ir a inervar el órgano reproductor y el músculo detrusor de la vejiga. Ambos, ¿qué receptores son? Muscarinos. Cuando hablamos de postganglionar, perdón. Cuando hablamos de postganglionar o hablamos de órganos efector, son muscarinos. Muy bien. En cambio, el sistema simpático, que es toracolumbar, la primera, acá, va a ser fibras preganglionares y una parte va a salir directamente hacia una glándula. ¿Qué glándula? Suprarrenal. Específicamente ¿a qué parte? A la médula suprarrenal. ¿Qué receptores hay ahí? ¿Qué receptores hay acá? ¿Ah? Nicotínicos neuronales. Nicotínicos neuronales. Es lo que está en la parte preganglionar. En la postganglionar sí les dije que había noradrenalina, ¿no? Y eran los receptores alfa-beta, excepto las glándulas sudoríparas, que se activan por el sistema nervioso simpático, pero a través de la acetilcolina. Y por lo tanto sus receptores son, esa es la excepción. Cuando uno está de calor, por ejemplo, se van corriendo ahorita hasta el primer piso y luego sube corriendo. El cuerpo, cuando uno hace un exceso de energía física, empieza a producir calor. Y nuestro cuerpo tiene que contrarregular ese calor, si no nos quemamos. Entonces, una forma de contrarregular ese calor es liberando sudor. Y ese es por acción parasimpática. Incrementa la actividad parasimpática y uno empieza a sudar considerablemente para eliminar el calor. Y ese calor, ese sudor es caliente. Pero si ustedes van por un cementerio a la medianoche y les tocan el hombro, voltean y no hay nadie, ¿qué sistema se activa ahí? Simpático, ¿no? Porque están un susto, pues no, mira, ¿qué creen? ¿Que van a ponerse a conversar con el fantasma? No, no, película, no. Entonces, ese sistema simpático, al liberar gran cantidad de noradrenalina, lo primero que hay una vasoconstricción periférica para mandar la sangre hacia los órganos centrales, para salir volando y corriendo. Pero ustedes se dan cuenta que empiezan a sudar también. Pero no es un sudor caliente por liberar el calor, es un sudor frío. Es un sudor frío que es producido por eso, por acción simpática y actividad muscarítica. Eso lo van a comprobar el domingo 4, cuando vean el examen. Empezar a sudar frío. Y se van a acordar de la actividad muscarítica. Entonces, lo más común, lo que ya he mencionado, lo general en el sistema simpático es la actividad
va en la mayoría de órganos, al corazón, a los bronquios, tanto digestivo, a los vasos sanguíneos, al músculo cardíaco, voy aquí, a través de los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, que van a ser activados por la noradrenalina. Una parte también que va a producir otra catecolamina diferente, que es la dopamina, que vaya a ser riñón, activar los receptores dopaminérgicos para, digamos, llegar a lo que es la musculatura renal. Y lo que es liberado de la glándula suprarrenal, esto va a la sangre, que es una glándula endocrina. Y acá sí produce tanto noradrenalina como adrenalina, para activar los mismos órganos, el corazón, los vasos, los bronquios, etcétera, a través de ambos. Recordad que la noradrenalina activa entonces alfa 1, alfa 2 y beta 1 y la adrenalina los 4 receptores. Y aquí, resumido, todo lo que han debido estudiar en estructura función 1. Y recordad también que todos los receptores de ahí postsinápticos son metabólicos, tanto muscarínicos como la dopamina o dopaminérgicos como adrenérgicos. Un metabólico, digamos, la proteína. Seguimos con fisiología. Transmisión colinérgica. La transmisión colinérgica se da, digamos, en 5 etapas. La biosíntesis, almacenamiento, liberación, alteración con el receptor y metabólico. La biosíntesis. La biosíntesis se da, quiere decir, la síntesis de esta sustancia llamada acetilcolina. ¿Y cómo se va a sintetizar? Por la unión de la colina que se produce en el hígado y de la acetilcoenzima que se produce en la mitocondria. Por acción de una enzima que es la colinoacetiltransferasa, se va a convertir en acetilcolina. Y esta acetilcolina, una vez formada, tiene que almacenarse. Va a haber una gran cantidad, digamos lo principal, que se va a introducir en estas vesículas sinápticas por acción de una bomba, digamos, de cotransporte, antiporte más que todo, como no sale de protones, o sea, hidrógeno. Y aquí adentro se va a almacenar la acetilcolina. Esta es la principal acetilcolina, la que va a servir y va a estar en la transmisión, digamos, en una potencial de acción y en la neurotransmisión. De ahí se encuentra también de forma libre o asociada a las membranas de forma muy escasa, sin ningún tipo de importancia o de actividad. Esta es la que nos importa porque es la que va a tener actividad cuando hay una neurotransmisión. La liberación. Puede liberarse pequeñas cantidades, pequeñísimas cantidades ínfimas que no van a tener acción, otras que van a pasar, digamos, de forma cuántica a través de la membrana, pero lo importante, lo que nos interesa es cuando hay un potencial de acción, digamos, una estimulación neuronal, viene como ven acá, la vesícula, se une en la membrana presináptica, recordar la parte de la sinapsis, membrana presináptica, espacio sináptico o hendidura sináptica y la membrana postsináptica. Entonces viene la vesícula, se une, y una vez que se une, termina, digamos, liberando la acetilcolina hacia el espacio sináptico. Y una vez que la acetilcolina está en el espacio sináptico, va a activar los receptores. Este es un receptor nicotínico. Y este es un receptor muscarínico. Si se encuentra en el ganglio, lo activan receptores nicotínicos neuronales. Si se encuentra en el órgano efector, lo es muscarínico. Esta es la presentación gráfica de un receptor ionotrópico. Cuando ustedes vean un dibujito así, inmediatamente ionotrópico. Puede ser nicotínico, puede ser GABA, puede ser NMDA. Y cuando vean un dibujito así, como un acordeón con dos tiritas acá, son receptores metabotrópicos. Pueden ser los muscarínicos, pueden ser los dopaminérgicos, alfa, beta, etc. Porque los muscarínicos y metabotrópicos son receptores más abundantes. En este caso estamos hablando de los muscarínicos. Hablaremos de algunos fármacos que van a interferir en la liberación, en la neurotransmisión, más que todo en la liberación. Fármacos inhibidores, inhibidores de la liberación y fármacos inhibidores. Fármacos inhibidores son que van a bloquear la liberación, estamos hablando de la parte presináptica. Aquí tenemos lo que es principalmente las neurotoxinas botulínicas. ¿Quién produce la neurotoxina botulínica?
una bacteria, el Clostridium botulinum, que va a producir la enfermedad llamada botulismo. Actualmente se utiliza para ciertas actividades, digamos, terapéuticas, clínicas, como contracturas musculares, distonías cervicales, parálisis espástica por parálisis cerebral, esclerosis múltiple, etc. Y también, digamos, en situaciones cosméticas, ¿no? Para, así como melcochita, ¿no? Algunos utilizan también el llamado Botox, ¿no? Que es la toxina botulínica. Es similar a la insulina, dos cadenas polipeptídicas unidas por un puente de disulfuro. Como ven acá, la botulínica tipo A para las tortícolis, para esclerosis múltiple, para parálisis cerebral, o la tipo B para distonía cervical. A ver, ustedes que son anatomistas. ¿Cuál es tu nombre? Jonathan, dime dónde se inserta el músculo esternocleidomastoideo. Puede que pasó anatomía, es uno de los principales músculos. No sé dónde se inserta. Sino cómo han llegado al quinto ciclo. ¿Ah? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Decía uno de mis maestros en la universidad, Dios mío, ilumínalo o elimina. La apófisis mastoide se encuentra en el hueso temporal, cabeza, forma parte de la bóveda craneal. Entonces el nombre lo dice, porque si fuera la apófisis mastoides, no sé de qué planeta sería, porque veniera externo, cleido, mastoideo, si estuviera atrás en el omóplato, ¿no? Entonces, ¿cómo podría mover la cabeza? Externo, cleido, mastoideo. Es el músculo que te permite girar la cabeza. Cuando le dicen a los muchachos, ¿van a tomar un par de aguas? No, tengo que estudiar. Las chicas van a feria, no, tengo que estudiar. Este músculo mastoideo. Anatomía. La contractura brusca, severa y dolorosa del esternocleidomastoideo se denomina tortícolis. Y uno de los tratamientos para él es con toxina botulínica. Tenemos los inductores de la liberación, fármacos que van a liberar excesivamente aceticolina, produciendo parálisis espástica y muerte. Tenemos la batracotoxina, no es de uso clínico, lo que es importante saber para poder contrarrestar los efectos de esta toxina. La produce una especie de anfibio, una ranita no venenosa, lo que se muestra en la televisión. Algunos nativos lo utilizan para cazar o para a sus presas, ¿no? Pero es una toxina altamente mortífera. Tenemos la ionomicina que se utiliza para cuestiones laboratoriales, no viene de uso clínico, es uso terapéutico. Destino de la acetilcolina. Una vez que se libera el espacio intersináptico, se va a difundir al plasma y metabolizarse con la acetilcolinesterasa, o se va a metabolizar o hidrolizar en el mismo espacio con la acetilcolinesterasa, y el otro va a interactuar con los receptores. Entonces ahorita vamos a hablar de los receptores. ¿Cuántos tipos de receptores colinérgicos conocen? ¿Cuántos tipos de receptores colinérgicos conocen? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Dos. Nicotínicos y muscarínicos. Tienes que escuchar la pregunta. Muchas veces la respuesta está en la misma pregunta, chicos. Si yo les pregunto a secas, ¿cuántos tipos de receptores hay? La respuesta es 4. Ionotrópicos, metabotrópicos, ligados enzimas y fototrópicos. ¿Sí?
colinérgicos, ¿sabes? Yo les pregunto, ¿cuántos tipos de receptores muscarínicos hay? Ahí dime 5. Los nicotínicos que son ionotrópicos y los muscarínicos que son mesabólicos. Como les mencioné hace un momento, los nicotínicos son de canal iónico, permiten el paso de iones positivos, entre ellos el sodio, potasio, calcio y magnesio, siendo el de mayor importancia el sodio. Y como son positivos, son unos receptores excitatorios, ¿ya? Que van a dar una respuesta inmediata, rapidísima, en milisegundos, pero de corta duración. Si permiten el paso de un ion negativo, serían inhibitores. Es el caso del receptor GABA. Ahí está, formada por 5 subunidades que están, digamos, en torno a un orificio por donde va a pasar el ion. Son 2 alfa, una beta, una gamma y una delta. Como ven aquí. Estos deltas M1 y M3 no quiere decir muscarínicos, son unas ciertas proteínas que están acá adentro. Lo que nos interesa son estas 5 subunidades. Y en mi interfaz entre alfa, delta y alfa gamma, o sea, aquí y aquí, es donde se van a unir, digamos, la acetilcolina, en estos lugares. Los subtipos en sí son 2. Los nicotínicos musculares y los nicotínicos neuronales. Los nicotínicos neuronales sí se van a subdividir en 2 subtipos. Los periféricos y los centrales. Esto de aquí no tiene mucha importancia. Esto sí. ¿Esto dónde se encuentra? En la placa motora, la que nos permite contraerlo. Y esto de acá se encuentra en los ganglios autónomos. Ahí donde hemos mencionado que son activados por la acetilcolina tanto parasimpático como simpático, en ambos por igual. Y los nicotínicos neuronales se encuentran en el sistema nervioso central. Receptores muscarínicos. Estos de aquí se encuentran prácticamente en todos los órganos. Por eso son 5. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son excitatorios? El 2 y el 4. Los impares. M1, M3 y M5. Los inhibidores, los impares. De los excitatorios, que son los impares, ¿cuál es el de mayor importancia? El M3, que se encuentra en varios órganos, como el tracto digestivo, los bronquios, la vejiga, el útero, etc. ¿Y de los inhibitorios cuál es el más importante? ¿Ah? M2, muy bien. El M2 digamos, se encuentra en el corazón, específicamente y en mayor cantidad en el sistema de conducción. ¿Ya? En el sistema de conducción. ¿Y como es inhibitorio, qué va a producir? Radicales. Los M1, M3 y M5 están ligados a la proteína G. A la G. Los M1, M3 y M5 están ligados a la proteína G. Por lo tanto, ¿cuál es la enzima que activan estos receptores? GQ, la proteína GQ. Fosfolipasa C. La fosfolipasa C. ¿Y cuáles son sus segundos mensajeros? El Diacilglicerol y el inositol trifosfato. Esas son las proteínas GQ. Y G2, M2 y M4 están ligados a la proteína G y inhiben la adenina. En el aire. Recuerda, por ejemplo, hay órganos en los que pueden haber 2. Por ejemplo, la vejiga está en el M3, que es excitatorio, y el M4, que es inhibitorio. El M3 me va a producir contracción del músculo detrusor. Y el M4 me va a producir relajación del esfínter de la vejiga, del trígono vesical. Puede ser que un paciente, cuando está intoxicado por un fármaco polinérgico, llega y dice, entonces, totalmente
hospitalizado también con cólico, dolor abdominal intenso, por el hipertensión. Los M5 y M1 tenemos en la pupila. ¿Qué produce la actividad de los receptores a nivel pupilar? Miosis. Miosis. Hay contracción del músculo circular. Cierra. Muy bien. Una vez que se libera en el espacio sináptico, ya lo mencioné hace un momento, se va a hidrolizar. En la misma hendidura sináptica, por la acetilcolinesterasa. Y en el plasma, por la butililcolinesterasa, o llamada también pseudocolinesterasa. Esta es la membrana postsináptica. Aquí se encuentra la acetilcolinesterasa. La acetilcolina produce ese efecto, viene la acetilcolinesterasa y la hidroliza en colina y acetato. Esto es recordar. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuáles son las enzimas que hidrolizan a la acetilcolina? Acetilcolinesterasa y butililcolinesterasa. Son todos. Digo, porque cuando a veces tomo preguntas en el examen y solamente si las alternativas son dos, tienes toda la oportunidad de que prácticamente sea 50-50 la respuesta. Pero yo, por ejemplo, decir una pregunta no me puedo cuando fue específico. Le pregunté, fase del metabolismo hepático donde se producen metabolitos inactivos, activos, tóxicos y activación de profármacos. ¿Qué fase es? Entonces yo le puse en la respuesta fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. Y muchos me marcaron fase 4, fase 3, fase 5. Eso quiere decir que ni siquiera tienen idea de lo que están leyendo. Ni siquiera tienen idea de lo que entienden. Ni siquiera han visto la diapositiva donde hay un hígado dibujado. Porque ahí, entre fase 1 y fase 2 te queda 50-50 la respuesta. Coges la moneda, te da una posibilidad alta de acertar lo que es. Entonces, si me marcan fase 3, fase 4, fase 5, ni idea tienen de que, entonces ahí me demuestran de que ni siquiera les importa el curso. Es como también que le pregunten, dígame una de las enzimas que se encuentran metabolizando la acetilcolina en el espacio sináptico. Y les ponga acetilcolinesterasa, butililcolinesterasa, MAO, COM y ortometiltransferasa, cualquier otra, y que me marquen las tres, ninguna de esas porque no saben de lo que hablo. Ahí uno sabe. Recién hablaremos del fármaco. Hablaremos de los fármacos agonistas de los receptores colinergicos, llamados también parasimpáticos miméticos o agonistas colinérgicos. Para que no se olvide. Fármacos receptores. Tenemos dos grandes grupos: de acción directa, que van a activar directamente los receptores muscarínicos, y los de acción indirecta, que van a inhibir la acetilcolinesterasa. ¿Y qué hace al inhibir la acetilcolinesterasa? Aumenta la concentración de la acetilcolina, por ende activa los dos receptores, tanto muscarínicos como. Entonces, en este gráfico, para entenderlo un poquito mejor, de acción directa, y aquí están los receptores muscarínicos, ¿qué van a hacer? Van a estimular directamente los receptores. Y de acción indirecta, ¿qué hace? Inhibe la acetilcolinesterasa. ¿Y qué provoca? Que incremente la concentración de acetilcolina. Por lo tanto, activa los dos tipos de receptores. Aquí tenemos los esteros de colina, alcaloides naturales. Solo acción, ojo, los directos solamente son acción muscarínica, nada más. Entonces, un fármaco, un efecto adverso o una intoxicación por uno de estos, ¿qué me va a provocar? Efectos muscarínicos, netamente muscarínicos. En cambio, una intoxicación por estos va a producir efectos muscarínicos como nicotínicos. A ese conjunto de efectos muscarínicos más nicotínicos se le denomina síndrome colinérgico. Un síndrome colinérgico. Que el síndrome colinérgico es, digamos, un diagnóstico sindrómico de una intoxicación por carbapenem o borrón corporal. Que ustedes van a ver bastante cuando estén haciendo su salud, cuando estén ahí en el reino muy lejano, entre Kazajistán, entre el río Éufrates y Tigris, allá,
el borde del cráter de un volcán haciendo sus eructos. Va a haber bastantes digamos, patologías por intoxicación por insecticidas, ¿no? Por la actividad agrícola. Y van a haber al menos un intoxicado en todos sus eructos van a tener. Y van a tener que saber cómo manejar. Entonces, los de acción directa, me han mencionado que son de acción muscarínica nada más. Tenemos los esteros de colina, como la acetilcolina, metacolina, carbacol, betamina. La muscarina, pilocarpina, y la oxotremorina y sanolina. Ojo, que de acá los únicos que se pueden utilizar por vía sistémica son estos de acá. La mayoría de los demás se utilizan en el ojo para realizar algún procedimiento oftálmico o tratamiento oftálmico. Efectos farmacológicos. ¿Cuáles son los efectos farmacológicos? Hay que deducirlos sin aprendérselos. ¿Cuáles serían los efectos farmacológicos? ¿Cuáles serían los efectos farmacológicos? Estamos hablando de abortistas directos. ¿Cuáles serían los efectos farmacológicos? Cuando lo he leído. No, búscalo. ¿Cuáles van a ser? Efectos muscarínicos. Radicardia, broncorrea, aumento de pericarditis, etc. Aquí son muscarínicos más que todo, porque estamos hablando de abortistas directos. Entonces en el corazón va a producir bradicardia. Trombocitopenia negativa es esto de la velocidad de conducción. Las vías urinarias que va a producir aumento de la contracción del músculo detrusor, aumento de la presión intravesical, de relajación del trígono vesical. Las vías respiratorias, broncoconstricción, broncorrea, aumento de la secreción de las... Me refiero a todos los... Por eso les digo, por eso les vuelvo a decir, si ustedes no saben cómo funciona el sistema parasimpático, no van a saber cómo hacen eso. Van a tener que procesar doble información, menos tiempo para el examen, por no haber estudiado fisiología. En el sistema ocular, ¿qué hace? Reduce la presión intraocular porque aumenta el drenaje del humor acuoso. Estos fármacos se utilizan también para el glaucoma. Y produce miosis. En el sistema nervioso central, estos fármacos atravesan muy difícilmente la barrera hematoencefálica. Las glándulas van a aumentar su secreción. Aumento de secreción glandular, tanto gastrointestinal. Recordad que también va a aumentar Bueno, estos fármacos, digamos, por vía parenteral, enteral, son, digamos, se absorben poco y rápidamente se hidrolizan por la pseudocolinestasa. Lo que se utilizan para vía, digamos, digestiva, ya les mencioné, es el betanecol y el carbacol. A pesar de eso, tiene todavía actividad. En cambio, los demás mayormente se utilizan en patologías gasтрales. ¿Y las reacciones adversas cuáles serían? Las reacciones adversas. Actividad parasimpática. Bradicardia, cialorrea, broncorrea, broncoconstricción. Lo mismo, actividad parasimpática, muscarínica. ¿Qué reacciones de qué tipo serían? ¿Reacciones adversas de qué tipo serían? Tipo A. Tipo A porque estamos hablando de los mismos efectos. ¿Bueno? Ahora sí hablamos de lo de acción indirecta. Esto que hace, inhibe la acción de la colinesterasa. Al inhibir la acción de la colinesterasa van a incrementar la concentración de la acetilcolina en el espacio sináptico, provocando, digamos, acción o activación de ambos receptores. Aquí tenemos los derivados carbámicos o llamados carbamatos, los cuales pueden ser de uso terapéutico o pueden ser, digamos, plaguicidas o insecticidas. Tenemos los alcoholes simples, el nitrógeno cuaternario como el hidrofonio y los órganos fosforados. Los órganos fosforados son mucho más tóxicos que los de acá por dos simples razones de importancia. Uno, que son muy liposolubles.
O sea, fácilmente van a atravesar la barrera hematoencefálica, van a llevar al sistema nervioso central, se puede absorber por la piel, por inhalación, atraviesan la membrana fácilmente. Y segundo motivo y más importante, ¿por qué? Se une de forma irreversible a la acetilcolinesterasa. Por lo tanto, su efecto va a ser mayor. Su efecto del órgano fosforado va a durar todo el tiempo que dure la acetilcolinesterasa, que por lo menos son 12 horas. A menos que le dé su fármaco que revierta o que libere la acetilcolinesterasa, que vamos a hablar de eso. Mecanismo de acción, pues inhibe la acetilcolinesterasa. Efectos farmacológicos. Aquí podemos dividir los efectos farmacológicos de dos grupos. Mucarínicos y nicotínicos. Estimula la lectura del mucarínico, actividad. Su acción colinérgica va a depender de la capacidad de atravesar membranas. Eso quiere decir que los órganos fosforados, que son demasiado liposolubles, van a tener una mayor capacidad de atravesar membranas. Tenemos los carbamatos, los órganos fosforados, y también pues ambos van a activar los receptores nicotínicos. Efectos farmacológicos, ya lo mencioné. En la placa motora, ¿qué va a producir? Si activa también receptores nicotínicos, chicos. Los órganos fosforados activan los dos receptores. Entonces, si va a activar los receptores nicotínicos de la placa motora, va a haber un aumento de la contracción muscular. Deduzcan. En el sistema ocular, acción muscarínica. ¿Qué va a producir? Miosis, hiperemia conjuntival, como ven ahí, disminución de la presión intraocular. ¿Qué produce en el tracto digestivo? Fracción muscarínica. Hiperperistaltismo. Aumento de las secreciones gastrointestinales. En el pato genitourinario hay aumento y contracción del músculo del trusol, de la región del esfínter. En el sistema cardiovascular, bradicardia. Y si es muy severo, puede producir parada cardíaca. El sistema nervioso central sí va a producir efectos de eso. ¿Por qué? Porque son altamente liposolubles. Puede provocar parálisis de centros vulvares y estimulación nicotínica y muscarínica central severa. Tenemos carbamatos cuaternarios. Cuando escuchen ustedes el término cuaternario, significa una molécula grande, poco liposoluble, que no va a atravesar la barrera hematoencefálica. Y cuando escuchen el término terciario, son moléculas pequeñas que van altamente liposolubles, que van a atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica. Entonces, de los carbamatos cuaternarios de uso clínico tenemos la neostigmina y piridostigmina. Se usa en miastenia gravis, ¿no? La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune en la que nuestro propio sistema inmunológico destruye a los receptores nicotínicos. Entonces hay pocos receptores nicotínicos. Entonces, al administrar neostigmina o piridostigmina, ¿qué pasa? Aumenta la concentración de acetilcolina y empieza a activar los pocos receptores que quedan. Por eso se sirve. ¿En qué otro caso se utiliza también? Para revertir los efectos de los bloqueantes neuromusculares en sala de operaciones. Porque el bloqueante neuromuscular ocupa los receptores nicotínicos y la piridostigmina o neostigmina, al aumentar la acetilcolina, y como son, antagonistas competitivos, empiezan a revertir los efectos. Ambos son, como les dije, cuaternarios, un poco liposolubles. Actúan durante el tiempo que se administra, no se absorben por la piel, como les dije, no son muy solubles en lípidos. El hidrofonio, que también se utiliza para revertir los efectos de los anestésicos, de los bloqueantes neuromusculares, tiene un tiempo de acción menor. La fisostigmina, este es un carbamato terciario. Como son terciarios, la liposolubilidad aumenta y puede atravesar la barrera hematoencefálica y la membrana con facilidad. La fisostigmina se utiliza para, tratamientos oculares nomás. Ya no se utiliza por vía parenteral, por su alta toxicidad. Y los órganos fosforados, como ya lo mencioné, al ser altamente liposolubles,
se absorben en todas las vías, tanto oral, cutánea, inhalatoria, y se une de forma irreversible, puede provocar, digamos, lesión. Tenemos aquí uno de los fármacos muy poco utilizados como el ectopato para cuestiones de microparásitos, pero exactamente todo. Reacciones adversas. Si hablamos de reacciones adversas, ya lo he mencionado, es cuando se da con dosis normales, digamos, acciones nocivas no deseadas en dosis normales. Y es una extensión del efecto colinérgico, es decir, lo que le mencioné, el síndrome colinérgico, que es una reacción tipo A. La miastenia gravis se le administra, digamos, un fármaco piriostimina o neostimina, puede provocar crisis colinérgica con fasciculaciones, que por acción nicotínica te puede llevar a una parálisis muscular o una parálisis. Y por acción muscarínica, miosis, salivación, vómitos y lo peor, una parada cardíaca por bradicardia y bloqueo. El tratamiento es suspender la dosis y administrar atropina. ¿Por qué? Porque la atropina revierte los efectos muscarínicos, que son los más importantes, que son los que pueden matar al paciente. Y usted dirá, doctor, pero una parada respiratoria por acción nicolínica lo va a matar. Sí, si es que no lo ventilas. Recuerde, ¿qué producen los efectos muscarínicos? Bradicardia. Incluso hasta severa, pueden producir parálisis cardíaca. ¿Y en los bronquios qué producen los efectos muscarínicos? Broncoconstricción y broncorrea. En cambio, por receptores nicotínicos, ¿qué va a producir? Parálisis muscular, por acción nicotínica. Y si hay parálisis muscular, ¿cómo lo recuperas? Lo intubas al paciente y lo ventilas. No se te va a morir. Pero en cambio, si por acción muscarínica se te puede morir. Por eso es que el tratamiento en caso de este tipo de reacciones adversas o de intoxicaciones es con atropina. Porque lo primordial y el objetivo es revertir los efectos musculares. Entonces, cuando hablamos de intoxicación, ya no hablamos pues, de reacción adversa, aquí hablamos de sobredosis, como una dosis exagerada. Aquí no hablamos de reacción adversa. Entonces, aquí la afección va a ser mayor, va a ser mucho mayor acá. El problema de la placa motora, los intestinos muscarínicos van a ser mucho mayores, que pueden llevar a la muerte más rápida. Tenemos la intoxicación aguda, que puede ser por exposición o inhalación de vapores, que sucede mayormente a los trabajadores del campo que fumigan, por ingestión oral accidental o a propósito, o por vía percutánea, que también sucede en los agricultores, con los órganos fosforados. Y la intoxicación crónica, que se da con órganos fosforados, esto de aquí es por exposiciones pequeñas, pero constantes de los órganos fosforados. Se da también en los agricultores. Esto sí ya es irreversible cuando se da el crónico. Hay una desmielinización, una polineuropatía severa que puede llevar a la desmielinización. Aplicaciones clínicas. En caso de parálisis motora. Parálisis motora se refiere a lo que bloqueo neuromuscular que hacemos en la operación. ¿No ven? Neostigmina, hidrofonio. En caso de miastenia gravis, también utilizan la neostigmina, piridoximina. En caso de híbrido paralítico, postoperatorio, si hay una parálisis del tracto gastrointestinal, entonces se le da fármacos colinérgicos directos, como el betanicol, por ejemplo. Si hay anatomía vesical, en caso de una lesión medular, lo que le llaman embolia neurogénica, se le puede utilizar también betanicol. En caso de glaucoma, ¿qué pasa en el glaucoma? Hay un aumento de la presión intraocular. Pues aquí se le administra la pilocarpina, carbacol y otro fármaco pues adrenérgico que vamos a hablar de. El Alzheimer también se administra estos fármacos que van a estimular ciertos receptores muscarínicos a nivel del sistema nervioso central. Tenemos como el donesetil o la rifaxitimina. Intoxicación por anticolinesterásico. Bueno, acá ya hablamos de intoxicación, desde el punto de vista ya de farmacotoxicología. Que ustedes mismos se ven acá. Acá ven. Plaguicidas órganos fosforados.
malactión, palactión, son plaguicidas. Hay plaguicidas carbamatos, como el baigón, el propoxul, albicar, que vienen en spray para matar insectos. El campeón, que son carbamatos, tiene una base de carbalino, no sé exactamente, no recuerdo exactamente, que utilizan para matar roedores. Muchas veces lo toman en intención de eliminar. Si es todo por carbamatos, el manejo de rápido y no se mueve. Si es por órganos fosforados, ahí sí, aganes, porque es bastante, digamos, intensa la actividad. ¿Qué tipo de signos y síntomas hay acá? ¿Ah? ¿Qué tipo de síntomas y síntomas hay? ¿Ah? Muscarínico, muy bien. Muscarínico. Miosis, hiperemia conjuntival, hay rinorrea por aumento de la secreción, o sea, acciones del sistema parasimpático. Broncorrea, cianosis. La cianosis se da por la broncoconstricción, dificultad del paso del aire, que te lleva a dificultad respiratoria, disnea, dolor torácico, tos, como una crisis asmática, ¿no? Severa. Diarrea, vómitos y diarrea. Doctor, pero vómito, ¿por qué? Porque también tenemos, los órganos fosforados atraviesan la barrera hematocefálica muy fácil y nosotros tenemos receptores muscarínicos en el centro del vómito. Hay actividad, entonces empiezas a vomitar. Si diarrea por el aumento de las secreciones, incontinencia, el paciente llega defecado al centro de salud, orinado, defecado, salivando montones y con dolor abdominal intenso por el hiperperistaltismo. Y es bastante intenso. Y aquí tenemos pues, los efectos, digamos, nicotínicos. En la placa motora va a haber un aumento de la contracción al inicio, fasciculaciones, calambres, dolor, y termina por último en una parálisis flácida y parada respiratoria. Si hablamos de las sinapsis ganglionales, va a haber situaciones transitorias, ¿no? Cefalea transitoria, palidez, taquicardia transitoria. ¿Por qué? Porque los efectos muscarínicos los vamos a sacar, son los más importantes. ¿De acuerdo? Tratamiento. Primero, medidas de apoyo, ¿no? Antagonizar acciones muscarínicas y reactivación de la acetilcolina. Esto se usa en órganos fosforados. ¿Por qué? Porque se une de forma irreversible. Lo primero que se debe hacer es evitar que continúe la absorción. Si ha sido por vía oral, ¿qué se tiene que hacer? Si el paciente está despierto, un lavado gástrico. Si está despierto. Porque si no está despierto, si está inconsciente, usted le hace un lavado gástrico y se va a aspirar. No es que se pierda la protección de vía aérea. Al menos que esté intubado. Si está intubado, ahí sí meten sus 20 litros de agua por el estómago. No pasa nada. Pero si no, no lo hago. También administración de carbón activado. Carbón activado. Ah, y otra cosa. Si es por la piel, ¿qué se tiene que hacer? Sacar la ropa y en lo posible bañar al paciente. Vías respiratorias tienen que estar libres. Y en lo posible, asistencia ventilatoria. ¿Qué quiere decir? Intubar al paciente y darle ventilación mecánica, como un ampolla. Tratar convulsiones, recordar que hay hipoxia cerebral también. Antagonizar acciones muscarínicas con la atropina. Atropina es un antimuscarínico no selectivo, bloquea los 5 receptores. Y la reactivación de la acetilcolinesterasa que se produce con los fármacos llamados oximas. ¿Qué tipo de antagonismo se da a las enzimas con los órganos fosforados? ¿Lo he dicho en clase? Químico, muy bien. Un antagonismo químico, porque viene, recordar, los antagonismos químicos cuando no participan los receptores, vienen directamente el fármaco y bloquea al tóxico, en este caso. Lamentablemente no encontramos esto en todos los hospitales, o mucho menos en las postas. Entonces, el manejo va a tener que ser simplemente con atropina. ¿Y qué se diferencia entre el carbamato y el óleo fosforado? Que al menos el óleo fosforado tiene que esperar 12 horas, como mínimo, porque en 12 horas se reactiva la enzima o se produce más enzima.
Por eso es que después de 12 horas ya los oximas no sirven, porque ya hay nueva enzima sintetizada. Ahora hablaremos de los antagonistas de los receptores colinérgicos. Si hablamos de antagonistas, hablamos de fármacos que efectos contrarios u opuestos al sistema parasimpático. O sea, en los ojos, ¿qué vamos a decir? ¿Y qué pasa con la presión corporal? Aumenta. Entonces, el uso. ¿Les puedo dar este fármaco en paciente con glaucoma? Se le denominan parasimpaticolíticos, anticolinérgicos, antimuscarínicos o antimuscarínicos. Ustedes ven este gráfico, ¿lo ven? Es un receptor muscarínico. Entre la acetilcolina, entre la atropina y entre la escopolamina. Según esto que ustedes ven acá, la escopolamina y la atropina, que son anticolinérgicos, ¿qué tipo de antagonismo ven ahí? ¿Qué dice por acá? ¿Qué dice? Les digo ahorita, lo dejamos para otro ciclo. Competitivo, como dice su compañera. Competitivo. Porque está compitiendo por el mismo receptor. La acetilcolina tiene actividad y afinidad. Estos dos solamente tienen afinidad, porque no activan. Recuerden el ejemplo que les hice para allá. O sea, para el actual. Entonces, ¿qué van a hacer en las glándulas animales? Bronquiales históricas. ¿Qué van a hacer estos fármacos en estas glándulas? Sensibilidad de boca. Así es, disminución de la secreción de la glándula. Lo contrario de los efectos colinérgicos. ¿Qué hacen en el iris, en la pupila? Midriasis, muy bien, ¿ya ven? Tubo digestivo, disminuye el peristaltismo. ¿Alguna vez ustedes han estado con un cólico y han tomado buscapina? La buscapina es el múltiplo mono de iosina o escopolamina. Es un antiespasmódico, el nombre es antiespasmódico. El dolor tipo cólico se da por aumento del peristaltismo. Y duele. Ustedes le dan, toman la iosina, el múltiplo mono de iosina o el múltiplo mono de escopolamina y se reduce ese peristaltismo, disminuyendo el dolor, el espasmo. Lo mismo sucede con la demás glándula. Tenemos dos, digamos, de origen natural. Tenemos la atropina, que deriva o fue derivada de la planta Atropa belladona, cuyo nombre científico Atropa significa el dios griego, que digamos de la muerte. Y belladona le decía porque las mujeres de esa época se echaban extracto de esa planta gorda, porque era tóxico, altamente tóxico, en los ojos. ¿Para qué producían los ojos? Midriasis. Entonces decían que así tenían una mirada más penetrante, ¿no? Se veían más sexuales. No podían caminar porque no ven, pero se veían más sexuales. Entonces, eso provoca lo que es el término nombre belladona, que así se llama la planta, Atropa belladona. Y ahí viene la atropina. ¿Dónde va a ser hidrogenada terciaria? Entonces, si es terciario, atraviesa no la barrera hematocefálica. Eso es lo que lo caracteriza a eso, porque tienen efectos adversos en el sistema nervioso central. Tenemos la escopolamina, que viene de la planta Iosiamus, por eso se le denomina también iosina, ¿no? Como sinónimo. De los sintéticos y semisintéticos tenemos la homatropina, la escopolamina que utilizan en el nivel ocular, el hiperatropio, tiotropio, que son. ¿Qué hacen los bronquios de estos fármacos? Broncodilatos. Entonces estos fármacos utilizan en el asma y en el moco. Ya lo hablaremos cuando nos toque el sistema respiratorio. Tenemos tropicamida, mesotropina. Estos de aquí se utilizan para dilatar la pupila, para fondo de ojo, para algún tratamiento. Según su estructura clínica, ya les mencioné, terciario y cuaternario. Terciario tenemos la atropina. Se absorben a través del tracto de la gastrointestinal, ya que se atraviesa fácilmente las membranas. Tenemos la atropina y escopolamina. La estructura terciaria
cuaternarias, que son moléculas más grandes, poco liposolubles, tienen dificultad para atravesar membranas, no atraviesan la barrera hematoencefálica, por lo tanto no producen efectos adversos en el sistema nervioso central. Esto de aquí, nipratropio y diotropio, se utiliza como antiasmático, inhaladores. Y tenemos la butiril o la butilbromuro de escopolamina. Tenemos los no selectivos, porque van a bloquear varios tipos de receptores, aquí está la atropina, escopolamina. Y los selectivos que muestran cierto grado de selectividad. Por ejemplo, mirencepina y estos fármacos se van a activar en ciertos, van a bloquear ciertos receptores muscarínicos y se utilizan en enfermedades de los ganglios basales. Efectos farmacológicos. Muy bien, volvemos a repetir a ver si se acuerdan. ¿En el tubo digestivo qué hace? Disminuye el presentismo y la secreción de la glándula. Las vías urinarias. Reduce el tono vesical, relaja la vejiga. Relaja la vejiga, reduce el tono vesical. En el corazón, taquicardia. Reducción del tono vagal, taquicardia, incremento de velocidad de producción. Acá, presión ocular, aumenta la presión. Produce en la pupila midriasis. Las glándulas, como les dije, disminuye la secreción, bloqueo de sudoración, inhibe la secreción alquina. Los bronquios, broncodilatación, broncodilatación y disminución de la secreción de las glándulas. Sistema nervioso central puede provocar bloqueo de transmisión colérica en núcleos vestibulares, provocando mareos, ya puede provocar mareos, puede también provocar agitación psicomotriz. A veces sucede eso en algunos ancianos cuando se administra atropina y sale operación. Cuando despiertan se rayan. La absorción por el tubo digestivo de la atropina o la escopolamina es buena. Es buena. La que más se utiliza por vía oral es la buscapina o la escopolamina, perdón. Atraviesan la barrera hematoencefálica, son de estructura terciaria, la barrera hematoencefálica también. Tiene un tiempo de vida media aproximadamente 2.5 horas y eliminación por parte, digamos, de la vía urinaria. Por piel, la piel es poco absorbible, hay una pomada de escopolamina que se utiliza para ciertas contusiones, para acción local, no más tópica. Los derivados de concentración cuaternarios y la absorción es mucho menor. Como les dije, son moléculas más grandes y menos liposolubles y tienen dificultad para atravesar la barrera hematoencefálica. La influencia reversa depende, si hablamos del bloqueo periférico, estamos hablando del bloqueo periférico. El primer grado leve se queda de boca debido a la disminución de la secreción de glandulares. Puede haber midriasis y por último, anormalidad de la conducción cardíaca, taquiarritmias, arritmias ventriculares y muerte. La atropina es tóxica en altísimas dosis. La acción central, cambios de humor, ataxia, recuerden que bloquea receptores muscarínicos en el sistema vestibular. Segundo grado puede provocar distracciones frecuentes y terminar con desorientaciones, alucinaciones y convulsiones. La dosis mortal en niños es de 10 miligramos. Hablaremos de los sintéticos y semisintéticos. Tenemos lo que ya mencioné, hipratropio y diotropio. Vamos a hablar más detallado cuando veamos la parte de aparato respiratorio, porque es un broncodilatador utilizado en el asma bronquial. La homatropina y tropicamida son de estructura terciaria para usos oftalmológicos. Este de aquí, como les dije, lo utilizan bastante los oftalmólogos para dilatar la pupila y poder hacer estudios de fondo de ojo o de cirugía de catarata. Tenemos la dicicloverina que se utiliza como antiespasmódico a nivel tubo digestivo. La metilescopolamina, que son derivados cuaternarios de la escopolamina. Tiene los mismos efectos a través del tracto gastrointestinal, pero su ventaja es que no atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo tanto no produce efectos sobre eso central. La oxibutinina es para vejiga hiperactiva, que es un cuadro también por lesión medular en la que hay una hiperactividad vegetal. Como este de aquí relaja el músculo del difusor, se utiliza para eso.
Los agonistas selectivos que ya hemos hablado hace un momento. Y tenemos este de acá, el bromuro de glicopirrone o glicopirrolato, que tiene las mismas acciones de la atropina porque bloquea los 5 receptores muscarínicos, pero tiene la ventaja de que no atraviesa la barrera hemato. Acá están las principales, digamos, aplicaciones terapéuticas, como bloqueo de la operatividad parasimpática, un síndrome colinérgico, también atropina. Son cuadros que llevan mencionado hace un momento como indicaciones terapéuticas. Para terminar este tema, hablaremos de los fármacos bloqueantes neuromusculares. Los bloqueantes neuromusculares, el nombre lo dice, lo que va a hacer es relajar y bloquear la transmisión a nivel muscular. ¿Con qué finalidad? Someter al paciente a una parálisis respiratoria, puede para empujar o para quedar. Recordar que el paciente pues, está empujando, está operando, ya que la pared muscular hay tono todavía, los intestinos tienden a salir y no permite operar adecuadamente. En cambio, con estos fármacos hay una relajación por completo y el cirujano puede operar. Y también nos facilita la intubación. Cuando nosotros damos anestesia general, como les vuelvo a repetir, nosotros producimos una parada respiratoria. Como le digo, una parada respiratoria no lo va a matar al paciente mientras tú lo ventiles. El paciente que está en ventilación mecánica está en parada respiratoria. El problema es una parada cardíaca, eso sí. Ahí se agarra. Porque no es como las películas que se hace su paro cardíaco y el paciente sigue despierto conversando. Y en el monitor está en línea mortuoria y el paciente está despierto. No, no es así. Lo estás haciendo el masaje y de ahí despierta como si no pasó nada. Tampoco es así. Porque una parada cardíaca te lleva a hipoxia cerebral, aumento del ácido láctico, un síndrome postparo. Y de ahí no sabemos qué secuelas puede tener. El paciente puede quedar vegetal o puede quedar cantante de reggaetón. Daño cerebral. Entonces tenemos dos grupos, los despolarizantes y los no despolarizantes. Si hablamos de los despolarizantes, el término lo dice despolarizante. Va a activar los receptores nicotínicos. Pero los activa de una forma tan brusca que los agota y termina en parálisis flácida. Aquí tenemos la succinilcolina. Metabolismo plasmático por la pseudocolina. Estos sí son verdaderos antagonistas competitivos, son no despolarizantes. Funcionan al igual que la atropina con los muscarínicos, estos de acá funcionan igual con los nicotínicos musculares. Se produce una relajación muscular total, metabolismo hepático y excreción renal. Estos son los más utilizados en sala de operación. Aquí tenemos los despolarizantes de la nicotina o sulfametol. No despolarizantes, antagonistas competitivos de los receptores nicotínicos. Tenemos los aminoesteroides de puronio, como le dije, metabolismo hepático, excreción renal. Benzilioisoquinolinas, metabolismo plasmático, excreción renal. Lo más importante es el tema de la transfusión. El primero que se aisló es de curare, la detubucurarina, que los trajeron de una planta llamada curare, que los nativos utilizaban para matar a sus presas por parálisis. ¿Preguntas? Le doy un break de 10 minutos.